Lo ideal es que tú puedas actuar como si fueran etiquetas, pero sin identificarte con las etiquetas. O sea, si nos vamos al arte dramático, ¿cuándo uno es el mejor actor? Cuando le ofrezcan el personaje que le ofrezcan, él puede interpretarlo de manera impecable, ¿no? Como dicen en un chiste, si Meryl Streep hace de ti, va a hacer mejor que tú de ti, ¿sabes? 3, 2, 1. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego y hoy tenemos con nosotros a Mariano Alameda. Muy buenas, Mariano, ¿cómo estás? Afónico. Muy buena respuesta. Bueno, Mariano, a ver, licenciado en comunicación, has sido actor de teatro, actor de televisión, eres director del Centro Nagual de Yoga y Crecimiento Personal. Cuéntanos, Mariano, una persona que como tú ha estado tanto tiempo dedicada al estudio de la persona, ¿cómo se define cuando le preguntan quién eres o a qué te dedicas? Bueno, esa pregunta es que tiene diferentes niveles de contestación, ¿no? Desde el punto de vista más normal, digamos, más común, más relativo, que a mí me gusta llamarlo, pues yo soy si te identificas con el cuerpo, pues un Homo sapiens de casi 50 años, español, que se dedica al desarrollo personal y que ahora tiene una voz de cazallero que flipas porque hemos estado haciendo muchos ejercicios y muchas dinámicas y de tanto gritar se me ha quedado así. Si te refieres a una identidad más verdadera, más profunda, pues esa identidad en realidad no puede ser descrita porque abarca las totalidades o absolutamente nada. Es decir, la identidad es una cuestión que solamente tiene que ver con, de todos los objetos de la realidad, con qué me identifico yo. Y sobre esos objetos con los que me identifico monto una narrativa. Pero en realidad nosotros no somos ni la narrativa ni los objetos. Entonces, toda pregunta que tenga que ver con la identidad siempre va a ser falsa. Que esto yo creo que una persona que parta de cero conocimiento, que no haya estudiado prácticamente nada sobre lo que es la identificación, ¿cómo le describirías muy rápido lo que supone para una persona identificarse con esas etiquetas? Bueno, es que en general casi todo el mundo tiene una identificación con su mente, con su cuerpo, con su historia personal y con sus posesiones, digamos, ¿no? Pero si lo miras más profundamente, si eres serio en la introspección y si te gusta un poco descubrir la verdad de la esencia de las cosas, te das cuenta de que en realidad tú no eres una idea, o tú no eres solamente un cuerpo, o tú no eres solamente una historia personal que tú te cuentas, sino que en todo caso tú eres una experiencia, ¿no? Y es una experiencia que abarca todo lo que sucede en la experiencia y que además cambia continuamente, con lo cual, pues eres una experiencia que cambia continuamente. Entonces, ¿qué eres? Podrías decir que eres el soporte de la experiencia, el soporte consciente de la experiencia que cambia continuamente. Pero claro, podemos encontrar el soporte sin el contenido que tiene el soporte, o el soporte es el mismo contenido. Si el contenido es lo mismo que el soporte, quiere decir que yo lo que soy es la experiencia de la realidad, que en sí misma es ilusoria, con lo cual soy y no soy a la vez. Y cuando... Bueno, esto me has dicho que lo explicara fácil. Sí, por eso digo, pero bueno, es normal. Esto aquí, cualquier persona que nos vaya a estar escuchando de principio, hay que acostumbrarse un poco también a la terminología, ¿no? Porque hablabas de narrativa, ¿no? ¿Cómo describirías tú la narrativa? Narrativa es la historia que nosotros nos contamos de lo que está pasando. O sea, en realidad, si miras qué es la realidad son experiencias, ¿no? Son percepciones, son sensaciones, son emociones, pero nosotros eso lo juntamos todo y nos contamos una historia sobre lo que es eso. Y esa historia es relativa en el sentido de que yo puedo contarme esa historia o la contraria. No, yo puedo estar en una fiesta y pensar qué fiesta más buena. Yo es que siempre me lo paso muy bien en las fiestas, he hecho muy bien eligiendo esto. O puedo pensar qué puta mierda de fiesta, siempre tengo que elegir lo peor, es que no valgo para nada y vaya mierda, no sé por qué he venido. Entonces las dos historias no tienen nada que ver con la fiesta, son solo una narrativa que yo hago de la fiesta, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la política, lo que hay es una batalla por la narrativa. O sea, mirar a ver quién convence a más personas de que su narrativa es la adecuada. ¿Y qué opina Mariano de las redes sociales, la narrativa que hay en redes sociales?
Bueno, las redes sociales tienen, como todo gran poder, una enorme ventaja y unas enormes inconvenientes, ¿no? Entonces, las redes sociales son como los cuchillos. Puedes utilizarlos para hacer el potito a tu bebé o puedes utilizarlo para cortarle el gaznate al bebé. Entonces son neutras y dependen de lo que haga cada uno de los individuos con ella. Uh-huh. Mariano, una pregunta que tiene que ver más con ¿en qué momento una persona que la vida le ha llevado a dedicarse a la televisión empieza a profundizar en esa vía de desarrollo personal, ¿no? Hay un dicho, ¿no?, que suele decir como que nadie acaba en el mundo del desarrollo personal porque haya tenido como una vida fácil, ¿no? Siempre ha habido como algún detonante que haya supuesto ese antes y un después para decir voy a buscar soluciones en otro sitio. ¿Cuál fue ese detonante para ti? Varios, porque en realidad yo te podría contar una de las narrativas con las que yo me explico la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero podría contártelo con otra narrativa y cualquiera de las dos podría ser verdad o no, porque me lo puedo ir contando de manera diferente. En realidad, ese tipo de preguntas que tienen que ver con considerar que la persona decide lo que le pasa en la vida, pues en realidad son ficticias porque en verdad la vida pasa y tú montas narrativas sobre lo que pasa, ¿no? Tú puedes decir, pues yo como era actor y entonces descubrí el éxito y el éxito es un regalo tramposo y entonces me di cuenta que con los objetivos sociales no se conseguía la felicidad y me puse a buscar, ¿no? O puedes decir, yo ya desde pequeño tenía unas ciertas distintas miras sobre la realidad y me preocupaba mucho ver qué había detrás de la apariencia. O puedes decir, tuve algún tipo de influencia exterior, conocí a un maestro, tuve una experiencia de este tipo y fue lo que me llevó a... Pero probablemente serían todas estas cosas juntas, que ninguna de ellas depende de ti. En realidad la vida te va pasando y tú te vas montando una historia que intente explicar algo coherente con respecto a ella, ¿no? Uh-huh. Si esa historia es muy limitada o muy dañina, pues tienes una mala visión de la vida. Y si es una visión más amplia, más grande, más generalizada, más acercada, digamos, a un punto de vista más profundo y a la vez más elevado, pues digamos, abarca más posibilidades de no entrar en contradicción con lo que sucede. Uh-huh. Y dentro del mundo del desarrollo personal, ¿qué fue lo primero que te encontraste? Eso que abrió las puertas. Yo lo primero es que cuando era pequeñito iba a un colegio de curas, entonces fue la mezcla probablemente de un niño muy, muy fantasioso que sintió una terrible decepción cuando se enteró de que los reyes no eran quien yo creía, que recuperó la fantasía cuando encontró la literatura, sobre todo los libros de Michael Ende y los libros de Tolkien. Después fue muy influenciado por el ámbito religioso de su propia familia, entró en un colegio de curas, tuvo experiencias porque además se dio cuenta de que esas convivencias que se hacían fuera, el porcentaje masculino-femenino era de 1 a 10 y entonces era muy fácil para un adolescente tener relaciones sociales, digamos así, en esos ámbitos, pero a la vez pues no dejabas de estar haciendo ejercicios espirituales. Y después en el mundo de la interpretación pues es un mundo muy libre, donde también tienes muchas influencias para tú aprender a ser actor. Trabajas mucho con el cuerpo, trabajas mucho con la mente para saber cómo eres, cómo te mueves, quién eres tú. La fama te cambia mucho porque a ver quién eres tú, por qué te tratan así, porque antes te sentías de una manera y ahora de otra. Pues todas esas cosas son diferentes influencias que nos hacen que al final pues vayamos derivando por un camino u otro. Uh-huh. Dentro, digamos, como de todo lo que es el campo del desarrollo personal, ¿en qué momento se cruza Mariano con el yoga y por qué decide montar un centro? Yo me cruzo con el yoga así más seriamente porque fui a ver a un profesor que se llama Ramiro Calle, ¿no? Porque yo quería, en realidad estaba comprando ropa en Ortega y Gasset, ¿no? Pero vi en esa época, pero vi una chica preciosa que iba andando por la calle así muy hippie y tal y me pareció como que no le pegaba nada a la zona y desde la distancia miré a ver dónde iba y entró en una academia de yoga. Y entonces subí a ver qué era el sitio ese, ¿no? Que no me pegaba mucho en un barrio tan como el barrio Salamanca. Y nada más entrar estaba allí Ramiro. Hola, majo, ¿qué haces? ¿Vienes a yoga? Tal. No. Sí, venga, hombre, pasa, tal, no sé qué. Pum. Y ya llegué allí y dije, hostia,
este sitio es como si hubiera estado toda la vida. Y dije, pues me voy a quedar. Y a partir de ahí, pues fui durante años a sus clases, sobre todo a las clases de los viernes, que era Jnana Yoga, ¿no? Yoga del conocimiento. Y luego él ya me derivó a Hatha Yoga y estuve un tiempo practicando con él. Y él fue mi primer maestro oficial, digamos. Y dentro del yoga, ¿qué es el Karma Yoga? Que yo creo que es como una de las partes del yoga menos conocidas y creo que también centro, ¿no? De lo que se trabaja en Nahual, puede ser. En lo que trabajo yo dentro de Nahual, sí. Karma es el yoga de la acción. La gente cree que karma es por las vidas pasadas, ¿no? Pero bueno, es una manera popular, digamos, de entender el concepto. Karma es el yoga de la acción y el yoga define la acción correcta como aquella que es realizada sin identificación con la persona que hace la acción y sin búsqueda de fruto. Lo que es lo mismo que decir sin ego, ¿no? Porque el ego es alguien que quiere algo, que es lo mismo que me cuenta la narrativa, alguien que quiere algo. Pero si yo elimino la narrativa, se elimina el ego. Si yo elimino el ego, se elimina la narrativa. ¿Y qué es lo que queda? La experiencia de la acción que se mantiene por sí misma porque el mundo funciona por sí mismo. Y entonces esa acción sin identificación y esa acción con total libertad porque no hay voluntad es lo que se llama Karma Yoga, que es lo contrario de yoga, de karma. De lo que se entiende normalmente. Karma es el condicionamiento y Karma Yoga es la liberación del condicionamiento de la acción. Igual que Pranayama Yoga, pues es el yoga de la energía, ¿no? De cómo manejo mi propia energía. O Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. Hace algún tiempo un amigo que me dijo, joder, Jorge, tú que hablas de temas legales es muy difícil entenderte. Cuéntame cómo ayudas a otras personas como si fuera un niño de 4 años. Si tuvieras que hacer eso respecto de lo que hacéis en el centro de Nahual, ¿cómo se lo explicarías a un niño de 4 años? Pues es una academia de yoga, le diría. Entonces, el que ya se haga la idea de lo que es el yoga, ¿no? La gente tiene la idea del yoga únicamente como una especie de gimnasia suave que te haces estiramientos y está bien para un niño de 4 años porque no tiene por qué aprender más cosas, ¿no? Si ya tiene más interés, pues diríamos que tienes las diferentes partes del yoga y yo me encargo específicamente de la parte de Karma Yoga. Y en la parte de Karma Yoga pues desarrollé una técnica que lo llamamos el árbol del karma. Y entonces es una técnica que consiste básicamente en un test en el que tú compruebas cuál es la narrativa que tiene la persona sobre su propia vida y le haces o le llevas a que tenga una comprensión de una narrativa más cercana a la realidad que la que él se cuenta, con lo cual se libera de muchos patrones, conflictos, incomprensiones y dualidades y problemas simplemente por darme cuenta de que la historia es más verídica. Por ejemplo, o sea, si yo creo que la historia, que la Tierra es plana, pero voy a una sesión y me doy cuenta de que la Tierra es redonda, pues de repente lo que puedo hacer es dar la vuelta al mundo, porque antes si creía que la Tierra es plana, pues no podía. Entonces, ¿la Tierra es plana desde un punto de vista? Sí, pero hay una narrativa, una manera de explicarlo, que es más verdadera, aunque parezca más rara, pero es que la Tierra en realidad no es solo plana, es también redonda. Entonces esto es como mirar a ver hasta que si tú piensas que la Tierra es plana, vamos a ver si podemos explicar si es verdad que es redonda. ¿Y para quién recomendarías una sesión como la de Árbol del Karma? ¿Es para todo el mundo? ¿O? Sí, es para todo el mundo. Todas las personas que tengan interés en conocerse o simplemente curiosidad o quieran pasar un buen rato o tengan algún problema que no consigan descubrir de dónde les viene o alguna manera de algún tipo de bloqueo que no avanzan en la vida o simplemente indagación de a ver qué es esto y qué me pueden aportar a mí, pues es una cosa bastante útil, la verdad. ¿Y cómo surgió cuando, o sea, digamos, esto es una metodología que has desarrollado tú? ¿Hace cuántos años aproximadamente? Como 15 o así, más o menos. 15 años. ¿Y cómo fue el primero? ¿De dónde vienen estas? Sale del análisis de personaje, de la interpretación. Como yo era actor profesional y tú cuando vas a hacer un personaje tienes que hacer saber qué quiere el personaje, a dónde va, cómo es. Al final es Karma Yoga, ¿no? ¿Quién es? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere evitar? Para poderlo incorporar dentro de tu interpretación, pues yo empecé a decir, bueno, y entonces si este estudio es
sobre el personaje, yo como persona, yo como Mariano, ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué me muevo así? ¿Por qué quiero evitar esto? ¿Esto de dónde me viene? ¿Esto qué influencias he tenido? ¿Esto a dónde me va a llevar? Y entonces empecé a utilizar las preguntas que se hacen para el análisis de personaje para analizar personas. Entonces empecé con amigos explicándoles, pues mira, según la teoría, lo que a ti te pasa es que estás buscando no sé qué, y a medida que yo iba estudiando, iba mejorando, iba teniendo maestros, iba aprendiendo, pues iba desarrollando cada vez más la metodología y al final pues se ha quedado en un protocolo muy establecido, ya muy ensayado, que está muy fijado, digamos, aunque siga haciendo transformación. Pero funciona muy bien y yo estoy muy contento porque es muy difícil dedicarse a una cosa que te guste mucho y que además sea útil para la gente, y yo aprendo todos los días un montón cada vez que hago un árbol. O sea que no solo es un protocolo que te pueda ayudar a ti a nivel de autoconocimiento, sino que tú mismo también, ¿no? Digamos, como haciendo esas sesiones, va mejorando lo que es la metodología, ¿no? Vas incorporando... ¿Yo? Sí. Claro. Sí, yo voy mejorando tanto la lectura del árbol como el propio sistema de análisis del personaje, digamos. Y considerarías, bueno, hay una definición que sé que usas de la salud, ¿no? Que es permitirse jugar todos los roles de la experiencia humana de manera proporcional y según las circunstancias. Dentro de lo que es karma yoga, ¿no? Y basando, por ejemplo, esta metodología que comentabas, ¿no? Árbol del karma, digamos como que tú lo que generas es una metodología basada en dramaturgia, ¿no? Donde todas las personas utilizamos papeles, ¿no? Usamos un personaje y tenemos como unas etiquetas. ¿Consideras sano jugar esas etiquetas, o para estar más cerca de esa definición de salud habría que estar como más en esa parte del ser, intentar como abandonar las etiquetas que tenemos? Lo ideal es que tú puedas actuar como si fueran etiquetas, pero sin identificarte con las etiquetas. O sea, si nos vamos al arte dramático, ¿cuándo uno es el mejor actor? Cuando le ofrezcan el personaje que le ofrezcan, él puede interpretarlo de manera impecable, ¿no? Como dicen en un chiste, si Meryl Streep hace de ti, va a hacer mejor que tú de ti. Pues esto es que tú, el personaje que tienes que hacer, o el rol que tienes que hacer, o lo que te pide la vida que hagas, depende de cada momento de lo que sucede. Entonces, si yo no puedo hacer adaptaciones adecuadas a lo que sucede, pues entonces me faltan potenciales de lo humano que yo no puedo desarrollar. Porque hay un momento para llorar y un momento para reír, un momento para divertirme y un momento para esforzarme, un momento para ceder y un momento para apretar, un momento para dirigir y un momento para ser dirigido, un momento para hablar y un momento para callar. Y en general la personalidad tiene alteraciones en esos potenciales y no puede ser de una determinada manera, o solo puede ser de una determinada manera, y eso es lo que nosotros llamamos la personalidad. Pero en realidad una personalidad sana, como tú decías al principio, es una personalidad que puede abarcar la correcta adaptación a cualquier cosa que suceda en su vida. Mariano, ¿y cómo, digamos, ha vivido Centro Nagual todo lo que ha sido esta crisis a nivel de pandemia, coronavirus y demás? Bueno, pues viendo cómo nuestras actividades, que básicamente eran presenciales, la gente va a clases de yoga y a sesiones, pues hemos intentado poderlas ofrecer online, como ha hecho todo el mundo. Y entonces, afortunadamente, nuestra gente ha seguido viniendo y ha seguido... y hemos aguantado, digamos, ¿no? Hemos tenido pues, los ERTEs que ha tenido todo el mundo y las ayudas, y hemos aguantado con cierta dignidad a nivel, digamos, de funcionamiento económico para que la gente cobre, ¿sabes? Y ahora veremos, ¿no? Ahora veremos para dónde van los tiros. ¿Qué le recomendarías a un aspirante emprendedor o emprendedora que quiera montar su centro de yoga? Aprendizajes que sacaste tú cuando fundaste Nagual y alguno que hayas podido sacar también de este momento. Asóciate si es necesario asociarte. Si no, no. No sea friki. Sé serio. No ofrezcas paparruchas. Ofrece cosas que molen, que sean funcionales, que sean efectivas. Céntrate en la tradición y en la ciencia. No te centres en lo que está de moda o en lo que crees que va a traer la gente. Y aprende muchísimo. Y intenta parecer serio. Porque si no, ya puedes serlo, pero si no lo pareces, la gente no se fía.
¿Qué les dirías sobre el tema de política de precios, ¿no? Que es como siempre como un tema tabú dentro del desarrollo personal? Hay personas, ¿no? Por ejemplo, Jodorowsky decía con el tema del tarot que él no quería cobrar esas sesiones, pero luego hacía otras cosas. Y luego hay, por ejemplo, profesionales dentro, por ejemplo, del mundo de la hipnosis que se cuestionan esta parte, ¿no? Como estos conocimientos ancestrales, tradición, sagrados, ¿cómo una persona que como tú ha trabajado tanto, digamos, lo que son las personalidades, hace esa política de precios que a estos profesionales muchas veces como que les cuesta, ¿no? Decir, oye, ¿cuánto cobro por una sesión de terapia, por una sesión, por ejemplo, un baño de gong o cosas por el estilo? ¿Qué les recomendarías? Bueno, cada uno tiene que ver cuánto vale el precio de lo que hace. Uh-huh. Pues si tú eres un psicólogo oficial, digamos, pues está el colegio de psicólogos que te dice cuánto tienes que cobrar. Uh-huh. Más o menos, y eso es lo mínimo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero tú puedes hacer un servicio de ONG sin cobrar nada. Y también puede ser bueno para ti. O puedes decir, yo es que solo quiero hacer una sesión al año y entonces la voy a cobrar a 10.000 pavos. Uh-huh. Bueno, si alguien te lo paga, pues está bien, ¿no? O sea, lo bueno de la libertad es que, entre comillas, es que tú puedes intentar manejarte como sea, no hay una manera de acertar. Hay veces que tú puedes hacer una técnica ahí como muy de falsa humildad, de, ay, no, yo es que soy San Francisco y lo voy a hacer todo. Pero eso a veces tapa en realidad una soberbia profundísima en el fondo, ¿no? O crees que no, porque yo voy a hacer el coaching y te voy a cobrar 10.000 pavos por decirte una cosa que vas a ver en un vídeo en el YouTube gratis. Bueno, es que eso, cada uno tiene que ver qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿no? Tú puedes tener una filosofía de querer transmitir mucho, mucho a pocos, y entonces es un tipo de enseñanza de linaje, ¿no? Donde un maestro solamente tiene 3, 4, 5 alumnos y viven en un monasterio y tienen un desarrollo distinto, o tú puedes transmitir poco a muchos y entonces tienes un canal de YouTube y entonces hablas de lo último que has leído y no sé qué, y entonces pues tienes un volumen de información gigantesca y cada uno que entienda lo que quiera, ¿no? O sea, les dirías que no es necesariamente algo negativo, ¿no? Por ejemplo, el montar un proyecto que tenga que ver con esto, siempre y cuando tú te sientas a gusto, ¿no? Con eso que tú quieres conseguir. Es que en general negativo y positivo son dos acepciones que dependen de en qué momento lo percibas y para quién. ¿Sabes? Entonces, pues puede que sea negativo para ti y luego positivo y luego era un error terrible, pero ahí conociste a la novia de tu vida y esa novia después te amargó la vida, entonces es positivo o negativo. ¿Sabes? Pues depende de en qué momento y para quién, ¿sabes? Porque para el que vende las cámaras con lo que hacen los vídeos, pues es estupendo que te dediques a esto. Claro. Pero a lo mejor para el empresario del que te has despedido para dedicarte a esto, pues dices, esto es una putada. Entonces, ¿está bien o está mal? Claro. ¿Para quién? Qué bueno, qué bueno. Mariano. ¿Para quién y en qué momento? Porque puede ser bueno en un momento y luego en malo. Entonces, tu relación con Maripili, pues al principio fue maravillosa, después espantosa y después gracias a esa relación y haberla dejado conociste a otra que se llama no sé quién y te hizo súper feliz, pero después eso, es que la vida no es nada es bueno ni malo, sino en un momento temporal y para alguien subjetivamente. Claro, estos son cositas que se ven en la sesión de Árbol del Karma. Tú mira un documental, dices, el leopardo que va persiguiendo a la gacela, pues depende, ¿esto es bueno o es malo? Pues depende, para la gacela es malo. Para el leopardo es bueno, para los cachorros del leopardo dices, ay sí, porque coja la gacela. Pues dices, ay la gacelita que se queda sin mamá. Y entonces dices, ¿es bueno o malo? Pues para el que hace el documental es bueno, pero para la novia del que hace el documental que se quedó sola en casa y tuvo un ataque de ansiedad es malo. Y entonces dices, lo del leopardo esta es bueno o malo. ¿Qué haces? Me estoy acordando, Mariano, una cosa que decías tú de los documentales, ¿no? El tema de los narradores de documentales. ¿Qué opinabas tú de los narradores de documentales? Sí, que yo decía que muchas veces ponía el documental y quitaba la voz en off porque no me parecía que la narrativa estuviera adecuada a lo que yo veía. ¿Sabes? Tú veías al oso ahí tan tranquilo en el bosque, qué sé yo, buscando miel en una colmena y el narrador. El oso desesperado por la pérdida. ¿Desesperado por qué? Si el oso no está desesperado, ¿sabes? Entonces te hacían una visión como muy de chon, 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 chon. Y yo decía, pero si el pececillo está tan contento, ¿sabes? A lo mejor mi narrativa no pegaba, entonces digo, no me gusta esta narrativa y la quitaba.
Muy parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Con nuestra propia vida muchas veces. Claro, nosotros podemos tener un narrador que nos amarga la vida, que somos nosotros mismos, o un narrador que está psicótico y se monta una versión completamente distinta de la realidad, aunque para él sea verídica, o yo me creo que soy una víctima permanente, o yo me creo que todos los demás me atacan, o yo creo que soy mejor que los demás y no lo demuestro, o creo que nadie me va a apreciar nunca, o que por qué no soy más admirado, o por todas estas cosas que cada uno tiene su narrativa, su historia, su interpretación de sí mismo y de la vida, y básicamente ni siquiera la ha decidido él, o sea, es como me han pintado en mi infancia. Hay una cosa con la que me gusta terminar las entrevistas, Mariano, y que creo que va muy, muy en la línea del árbol del karma. Siempre me gusta terminar preguntando ¿cuál es tu pregunta? Entonces, sabiendo que el árbol del karma es un test, un protocolo de preguntas, ¿cuál de todas esas preguntas que tú has desarrollado para, digamos, ayudar a otras personas a encontrar esa narrativa, esas estrategias de identificación que han hecho, cuál es tu favorita? Es decir, si tuvieras que elegir una de todas que consideres que es muy enriquecedora y que pienses que puede ayudar a una persona que esté escuchando esto a conocerse a sí mismo mejor o a otras personas, ¿cuál sería? Esta. Si pudieras ir a ver al niño de 10 años que tú fuiste, entras en su habitación y le dices, hola, pequeño, o hola, pequeña, soy tú de mayor, que vengo desde el futuro a decirte este consejo. ¿Qué consejo le darías? Lo que la persona conteste en ese momento es lo que él necesita en ese momento. ¿Y qué le diría Mariano a su yo de 10 años? ¿Qué le diría yo? Mira que yo me hago el árbol de vez en cuando, ¿eh? Pero tiene que ser, claro, tiene que ser ¿qué le diría yo hoy? Porque yo te digo que le diría otros días, ¿no? Claro. Yo le diría, te quiero. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano. Pues ya está. Espero que hayas disfrutado de la entrevista y bueno, si queréis encontrar a Mariano, información sobre el árbol del karma, los retiros que organiza, podéis entrar en centronahual.es, lo vais a tener en la descripción y nos vemos en el próximo podcast. Adiós, queridos. Chao, chao. Con buena voz. Chao.